Bueno, pues arrancábamos el programa hablando de un informe que se ha presentado, hace unos minutos, podríamos decir, en el Ministerio de Seguridad Social. Lo ha hecho la ministra Elma Saiz, muy ufana, muy contenta. Además lo ha anunciado. Quieren desviar la atención y lo quieren hacer mediante supuestos datos, supuestos informes en donde se hable de lo que ellos quieren que se hable. Y lo que ha dicho la señora Elma Saiz es que quiere estar hablando durante una semana de la pobreza en España, pero no de la pobreza real y de los datos reales, no. De cómo la acción del gobierno, del señor Sánchez y compañía, está logrando reducir las tasas de pobreza en España. O sea, mientras nos empobrecen a todos por encima de la media de la Unión Europea, no, nos quieren convencer de que lo que están haciendo es luchar contra la pobreza. Vamos con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a recordar primero qué informe es, dónde lo podemos encontrar para todos aquellos que quieran echarle un vistazo, las principales ideas que se desgranan en ese informe. Creo que has encontrado quién paga este informe. Y luego ya nos vamos a ir a ver, vamos a ver el trampantojo, el espejo en el que se quiere mirar el gobierno y luego la realidad de lo que sucede en España. Sí, mira, es un informe publicado por la Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la pobreza y la exclusión social en los países miembros de la Unión Europea. Un nombre muy rimbombante. Pero lo importante... Ese no ahorra en acrónimos. No, para nada. Bueno, sí, ese EAPN o algo así, pero para que la gente lo sitúe. Y si uno consulta lo que es el informe como tal, en la segunda página, después de la portada, abajo en chiquitito pone: esta publicación ha recibido el apoyo económico del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. ¿Y quién lo dirige? Pues Pablo Bustinduy, que es un declarado admirador de Castro, que cuando falleció el dictador, pues hizo un vídeo en Twitter y demás y se mostró ahí muy afligido el pobre, porque claro, era un día histórico. Bustinduy, que es... mira, ahora dudo, no sé si es del Team Yolanda. Creo que sí. Es del Team Yolanda. Viene de la parte de Sumar, más radical, sí. No es de la parte de Podemos, es de la parte más de Sumar. Yo diría que es de la parte de Sumar. Pero si no recuerdo mal, y esto hay que cogerlo con pinzas, tenía alguna relación con Errejón, creo, en el pasado, si no me equivoco. Bueno, Errejón, que era el que decía que en Venezuela no había problemas porque tenían 3 comidas diarias y que hacían cola en los supermercados la gente porque les gustaba socializar. Entre otras cosas, sí. Me están apuntando nuestros compañeros que Bustinduy es de la parte de Podemos. Ah, vale. Pues mira. Bueno, pues me da igual. Pues de Podemos. Podemos con el señor Pablo Iglesias, evidentemente, y con su compañero Monedero, que es el que ha estado dando botes con Maduro en la campaña electoral, que ha robado las elecciones en Venezuela. Bueno, Bustinduy es el que financia un informe que dice ¿qué? Pues dice que la acción protectora del gobierno, fíjate en qué términos hablan de sí mismos, logra reducir en más de la mitad la tasa de pobreza. Y dicen que es la menor de los últimos 10 años. Y en concreto sitúan que, como bien decías anteriormente, el 26,5% de la población española, es decir, unos 12,7 millones de personas, están en riesgo de pobreza y o exclusión social. Es decir, que esto hay que cogerlo igual que la tasa del paro. Sí, se reduce, pero fíjate qué cantidad. 26,5% de la población española. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la media de la Unión Europea, que esto no se haya publicado en muchos sitios, vemos que la media de la Unión Europea fue del 21,4% de esta tasa. Por tanto, que nos situamos en un nivel mucho peor que el de la Unión Europea, por supuesto. Y luego también cabe señalar... Pero vamos a esas conclusiones abracadabrantes de este informe. Sí, la conclusión más... Cojan lápiz y papel y vayan anotando cifras y haciendo líneas entre unas y otras, ya verán. Dice el informe que si las familias españolas solo hubieran contado con sus ingresos reales, sin ayuda del Estado, la tasa de pobreza se situaría en el 42,6%. Y citan unas declaraciones de la ministra Elma Saiz en las que dice literalmente que las medidas que ha puesto en marcha el gobierno desde la pandemia, tanto en prestaciones como en fomento del empleo e ingresos directos a las familias, han evitado que 10,8 millones de personas caigan en situación de pobreza. Eso es lo que tenemos que agradecerles. Me lo preguntaba Rubén yo en el editorial, en la presentación del programa. Si uno coge el exceso de recaudación que lleva este gobierno implícito con sus más de 70 subidas de impuestos, con su no deflactación de la tarifa del IRPF, con sus subidas de cotizaciones sociales, ha sido un exceso de recaudación situado en 115.000 millones de euros. Voy a repetir la cifra, 115.000 millones de euros. Claro,
uno dice, hombre, pues si a lo mejor, señora Almasaiz, a lo mejor se me ocurre que si usted no le hubiera robado 115.000 millones de euros más a los españoles durante los últimos 5 años, si esos 115.000 millones que han robado de más estuvieran en el bolsillo de los españoles y de las empresas, hubieran sido 115.000 millones de euros más que hubieran podido ir a invertir, a consumo, a poder desarrollar una actividad económica, a emprender, a poder generar riqueza y a lo mejor a reducir esa brecha de pobreza. Cuando lo que han hecho ustedes, gracias a ese expolio de 115.000 millones y sus políticas expansivas en gasto público, ha sido alimentar una inflación que ha empobrecido a la gente, colocar a las empresas y a las familias en una situación de extrema necesidad y precarizar el trabajo de una manera notable. Con lo cual, a lo mejor, y solo a lo mejor, si ustedes hubieran quitado sus sucias manos del mercado de trabajo, tal y como lo han hecho, si ustedes hubieran quitado las manos del bolsillo de los españoles, a lo mejor y solo a lo mejor esa tasa de pobreza no es que estuviera en el 26, es que estaría muy por debajo. Eso es. Pero claro, aquí la cuestión es, también muchas veces es ver la metodología del estudio, porque la tasa AROPE lo que refleja es la tasa de la población, digamos, que se encuentra en riesgo de pobreza y o exclusión social, ¿vale? Pero si luego cruzamos estos datos con otros estudios, vemos que desde que gobierna Sánchez los indicadores dejan mucho que desear. Primero, poder adquisitivo. Es cierto que en el año 2023, por la contención de la inflación, digamos que es cierto que los salarios han recuperado cierto poder adquisitivo. Pero si comparamos el poder adquisitivo que había en 2019 y el de 2024, tenemos la conclusión de que es menor. Es decir, que hemos perdido poder adquisitivo con respecto a cuando comenzó a gobernar Pedro Sánchez. Y en concreto, los sueldos reales del primer trimestre de 2024 son un 2,5 inferiores que los del cuarto trimestre de 2019. Y por el contrario, porque alguien podrá decir, no, esto es una cuestión coyuntural, que... Debido a la inflación, que tiene mucho que ver con la esta pandemia ha caída de afectado los a todo el sueldos mundo, reales. es una crisis mundial. No, porque por el contrario, y esto es una conclusión o una matización de la OCDE, casi la mitad de los 38 países miembros de los del club, digamos, de los más avanzados del mundo, incluidos también Portugal y Francia, con los que nos solemos comparar, han recuperado con éxito, dice, los niveles salariales reales que tenían antes de la pandemia. O incluso los han superado. Sí, eso es. En el caso de Irlanda los ha superado, pero vamos, es que sí, con creces. el caso de Irlanda, la renta per cápita subió un 20% el año de la pandemia, cuando aquí cayó un 17%. O sea, es que es tremendo. Parece que nos ha caído todos los males son de casualidad. Y las cosas que funcionan son... Pero es que no funciona ninguna. ¿No tendrá algo que ver, como decía Federico, con la maldición de Franco Camon? Oye, pues a lo mejor. Brecha de renta per cápita, sí. Rubén. Hablabas de renta per cápita. Pues fíjate, en 2015 la brecha de renta per cápita entre España y la Unión Europea se situaba en el 91,1. Es decir, que la renta per cápita española estaba muy, muy cerca de la Unión Europea. Pues esta brecha... Teniendo la media de la Unión Europea era 100. Sí, si claro, la media de la Unión la Europea base es 100 sí, y la España es un 91,1%, es que se acerca, sí. Está por debajo de la media de la Unión Europea, pero se va acercando. Claro, ¿Qué es lo que ha sucedido durante estos últimos 5 años? Eso es, pues mira, si en ese momento la brecha era de 8,9 puntos, ahora se incrementa casi en el doble, porque la brecha en 2022 fue de 98,8%. Es decir, que estamos todavía más alejados del centro de la media de la Unión Europea. Eso es. Y como bien decías antes, pues a todo esto hay que añadirle la cuestión de los impuestos, porque el saqueo fiscal ha sido claro, ha subido los impuestos, lo que ellos llaman ajustes, en 70 ocasiones o más. Este superávit, podemos decir, ha sido de 115.000 millones. Y lo que nos queda, por cierto, porque ya se sabe que el gobierno prepara o quiere hacer nuevas subidas de impuestos con las que espera recaudar unos 60.000 millones adicionales a todo esto. Y bueno, si nos vamos a otros indicadores, por ejemplo, como el índice de miseria del Juan de Mariana, de julio del 24, vemos que mientras que el promedio de la Unión Europea fue de 8,8 puntos en este índice, el de España fue de 14,4 y por tanto era un 60% superior al de la Unión Europea. El índice de miseria, que es el que pone en relación
el poder adquisitivo de los españoles con respecto al Producto Interior Bruto y la inflación. Entonces, ese promedio hace que en España esos 14,4 puntos coloquen a nuestro país como el país con el índice de miseria más alto de la Unión Europea, un 60% mayor que la media de la Unión Europea, que el promedio. Esto lo digo porque si lo que nos está queriendo vender el Ejecutivo con este tipo de informes que pagan del bolsillo de todos los españoles, hay que recordarlo, los ministerios, para decirnos que lo que están haciendo ellos, gracias a ellos, hay cada vez menos pobres en España, yo diría que todos estos datos avalan todo lo contrario. Pero no hemos terminado, porque tenemos más informes. Vale, antes de eso, hacer una pequeña aclaración. No sé si se ha entendido bien. Cuando decía lo de la brecha, en el 2022... La brecha salarial la hemos explicado mal. Sí, no digo, era del 88,8 en 2022, frente al 91,1 de 2015. Es decir, que esa brecha se agranda, no se reduce. Eso es. Que antes no lo he explicado bien. Correcto. Vamos a explicarlo de nuevo. Para ver la brecha tendríamos que estar todos cerca del 100. En 2015 estamos en el 91, estábamos por debajo de la media de la Unión Europea. Si entendemos como media 100, nosotros estábamos en el 91, estábamos cerca pero por debajo. Ahora estamos en el 88. Es decir, hemos ampliado esa brecha. Es decir, los salarios en España se alejan cada vez más de la media de la Unión Europea. Sí, por decirlo claramente, la brecha ha aumentado unos 3 puntos básicos. Y luego, pues por terminar con la cuestión de la pobreza, si nos vamos a un informe recientemente publicado hace unos días por Oxfam, que no es un think tank ultraliberal, anarcocapitalista ni nada de estas cosas, no es nada peligroso para el gobierno, nos dice que casi 3 millones de trabajadores en España se sitúan en una situación de pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que 3 de cada 10 personas que trabajaban no llegaban a fin de mes con el sueldo, sino que se situaban en una posición de pobreza, de números rojos, como dices, y bueno, pues tenían que tirar, pues supongo que o de ayudas o algún otro tipo de deuda o de ingreso que pueda sustentar su nivel de vida. Pero esto es realmente dramático. Y luego, si nos vamos a la pobreza en menores de edad, lo que dice Oxfam es que, concretamente, en España en estos momentos hay 2,3 millones de menores de 18 años que se encuentran en situación de pobreza. En concreto, el 28,9% de los menores de 18 años. Tremendo. Los datos que nos ofrece son datos que conocíamos, son datos que se han publicado, que se han ido pudiendo leer y entender y subrayar, si ustedes quieren, en Libre Mercado, en Libertad Digital. Hemos dado buena cuenta de ellos durante estos últimos meses, pero hemos creído conveniente traer aquí, no por hacernos sangre, no por decir que somos el peor país del mundo, al revés. Somos un país que tiene unas potencialidades enormes y si se tomaran las decisiones correctas, pues seríamos prácticamente la Florida de Europa, como nos han querido llamar en muchas ocasiones. Pero lejos de tomar ese tipo de decisiones se han tomado otras. Y estas otras decisiones lo que han hecho ha sido que en lugar de ser un país en el que florece la inversión y en el que la prosperidad pues corre por las calles de nuestras ciudades, sucede todo lo contrario. Y lo que nos quieren convencer ahora es que esto no es así y que todo lo que yo les estoy contando en el día de hoy con ayuda de Rubén Folguera, con ayuda de todos mis compañeros, es mentira, es bulo y es fango, como le gusta decir al gobierno. Bueno, pues mentira, señora ministra, es su informe. Ese informe no refleja la realidad de lo que sucede en nuestro país. Ese informe no refleja la realidad de los efectos que están teniendo las políticas españolas, de su gobierno. Políticas como las que tiene en materia de vivienda, como hemos comentado antes, que lo que está es condenando a una parte importantísima de la población a no poder acceder a una vivienda en alquiler, ni tampoco en compra. Eso es generar pobreza, eso es generar miseria, eso es generar riesgo de exclusión. Y no todo lo contrario, que es lo que usted quiere decirnos en ese informe. Pero ¿qué les parece si hablamos de esto y de muchos más asuntos con nuestro experto de cabecera del día de hoy, que no es otro que mi amigo, el profesor de la Universidad Francisco Marroquín y director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Hespérides, Eduardo Fernández Luiña. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Luis Fernando? ¿Todo bien, hombre? Aquí estamos.
Oye, preocupados por este tipo de documentos, ¿no?, que aparecen públicamente desde el gobierno. es que es impresionante, Eduardo. Mira, yo le decía, y permítanme la ordinariez, decía con Rubén mientras preparábamos el programa, digo, es que es increíble que nos quieran convencer de estas cosas. Cuando tenemos las cifras delante, cuando sabemos la realidad que atraviesa nuestro país, yo le decía a Rubén, digo, es que nos mean encima y encima nos quieren hacer creer que está lloviendo. Y es que es así, Claro. o sea, nos están diciendo lo contrario de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que están haciendo sus propias políticas, ¿no? Sí, sí, y además contradiciendo pues a instituciones muy diversas, ¿eh? O sea, ahora entrando, citabais el informe de Oxfam, pero bueno, en su momento la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE, pues también señaló la preocupante situación de pobreza y exclusión social en la España de hoy, concretamente no en la de 2024, el informe hacía referencia a 2023, y el Juan de Mariana también ha publicado un informe en ese sentido. 3 instituciones completamente diferentes que coinciden en los datos, porque evidentemente la realidad es la que es, ¿no? Y es que a día de hoy, pues en España hay un aumento del riesgo de pobreza y también de exclusión social, y no precisamente por culpa del libre mercado y por culpa del liberalismo, sino por todo lo contrario, por trabas, por estatismo y por políticas que se han demostrado en infinidad de países que no consiguen los objetivos que se proponen, y aquí pues se sigue y se sigue y se sigue, y encima luego se construyen narrativas para intentar engañar a la gente. Ese es el problema que estamos viviendo, que nos toca vivir y que está erosionando profundamente nuestro sistema institucional. Luego, además, con argumentos peregrinos, porque es que no se pueden llamar de otra manera. Resulta, Eduardo, que una de las cosas que dice el informe es que el ingreso mínimo vital, que es esa paga que tiene ya aquel que no puede acceder a ninguna otra ayuda, ha conseguido sacar de la pobreza, pero si con esa ayuda no puedes llegar a fin de mes ni queriendo. Y resulta que es una Claro, ayuda que pero si es que ha además supuesto 10.000 millones de euros, algo más de 10.000 millones de euros, pero es que el exceso de recaudación que llevamos en 5 años son 115.000. Que digo yo, hombre, no nos metas la mano en el bolsillo 115.000 para luego dar 10.000 para decir que has reducido la pobreza. Joder, deja ese dinero en manos del tejido productivo. Ya verás cómo no llegamos ni al 20% de pobres. Claro, obviamente la medida en sí mismo es un problema, ¿no? Pero es que encima los que defienden la medida han sido súper críticos con el gobierno. O sea, es que encima, a pesar de haber defendido la medida está mal. Y se ha notado en infinidad de indicadores. Baja tasa de cobertura inicial, obviamente el trámite burocrático era excesivamente complejo, de hecho hablamos de un pantano burocrático. La administración sufría retardos en la resolución de solicitudes. O sea, es que al final fue poner esa medida como ejemplo de instrumento institucional para resolver el problema. Bueno, es básicamente faltar a la verdad. Y además con problemas que ya no afectan solo al gobierno, porque bueno, en esa medida también hubo evidentes problemas de coordinación, por ejemplo, con los gobiernos autonómicos, ¿no? En definitiva, aquí de lo que hablamos es de, pues eso, un gobierno que se está escondiendo, un gobierno que por motivos de la Semana de la Pobreza, porque todo es marketing, en definitiva, intenta introducir una narrativa de que el país avanza y que está luchando contra la pobreza, y la realidad es la que es, la realidad es la que habéis comentado. La realidad es que a día de hoy España, desafortunadamente además, porque el español promedio, pues bien lo sabemos, es una persona trabajadora y comprometida con aquello que le gusta y le apasiona, pues España se ha colocado como el país con mayor miseria económica de la Unión Europea, que es una cosa dramática, superando la media europea de 9,5 puntos en un 60%, que se dice pronto, ¿no? Y esto es lo que en su momento investigó y publicó el Juan de Mariana. Y también decíais, ¿no?, cuando salen estos informes y estos estudios que lo que pretenden es diagnosticar la realidad, presentar una fotografía de lo que hay, pues claro, la maquinaria empieza a decir que son bulos, que son armas arrojadizas así de política,
Y claro, estamos en ese combate, que es un combate desafortunadamente de narrativas, y la realidad es la que es. La realidad es que nos encontramos en una situación difícil y que hay que tomar medidas en el corto y medio plazo para revertir el rumbo por el que transita la nación. Pero es que es con todo, Eduardo, comparto contigo el análisis respecto a la narrativa porque lo hacen con absolutamente todo. Es decir, resulta que tenemos un PIB dopado por un gasto público extraordinariamente disparado y resulta que además con ayuda de correcciones estadísticas de un INE al que le hemos cambiado al presidente para que diga lo que nos gusta que diga, ¿no? Y resulta que gracias a eso consigue un mayor margen de endeudamiento o es lo que solicita a la hora de pedir el permiso de los límites de gasto a la Unión Europea. Por otro lado, no, en España tenemos el récord de crecimiento, pero ¿récord de qué? ¿Récord de qué? Si estamos a la cola de la Unión Europea en renta per cápita, si estamos a la cola de la Unión Europea en PIB per cápita, salarios reales, estamos a la cola de Europa y de la OCDE en salarios reales. Paro, estamos campeones de paro en la OCDE y en la Unión Europea. Y no, España crea más puestos de trabajo, pero si, no me acuerdo cuál era el ratio, si 1 de cada 4 o 1 de cada 3 parados de la Unión Europea es español. 1 de cada 4. Uno de cada 4 parados de la Unión Europea es español. Y nos están queriendo decir un día y otro día y otro día que somos los que más empleo creamos de la Unión Europea. Pero de verdad es que yo ya no sé hasta dónde van a llegar. Porque, bueno, sí, lo sé, la semana de pobreza, en el país que más empobrece de la Unión Europea, diciéndonos que somos los que más y mejor luchamos contra la pobreza. Es que, de verdad, claro, ya llega un momento en el que dices, es que todo es mentira y resulta que los que estamos aquí todos los días, Eduardo, con los datos en la mano, machacando y tratando de desentrañar la verdad debajo del relato que nos han puesto encima de la mesa, somos los del bulo y los del fango. Claro. Y la realidad es que estamos por detrás de Rumanía y de Bulgaria, con todo el respeto hacia Rumanía y Bulgaria, que también tienen sus problemas. Pero hay un indicador que, claro, el indicador AROPE, ¿no? El indicador de riesgo de pobreza o exclusión social. Pues ese indicador, la realidad es la que es. Se construye y se basa en 3 elementos. Ingresos por debajo de la media nacional, cuánta población está, baja intensidad laboral, nivel de desempleo y carencia material severa. Y al final, ¿qué sucede? España es un país con muchos paros, con mucho paro. Todos sabemos que las cifras de desempleo, pues obviamente, están manipuladas y que la realidad es mucho más preocupante que la que el gobierno nos presenta. Pero es que además, lo de la carencia material severa ya empieza a ser un problema, ¿no? El año pasado, y esto repito, son varios los informes que lo han señalado, no es un informe que lo ha señalado. Una importante parte de la población, aproximadamente 7,5%, pues tuvo problemas para pagar la factura de la luz, para consumir carne o pescado fresco al menos 2 días a la semana, en definitiva, para disfrutar de una vida digna. Y claro, al final, en cuestión de energía la cosa era más grave todavía, los datos fueron muy graves, o sea, un 21% de los españoles el invierno pasado pues tuvo problemas para mantener una temperatura adecuada en sus hogares por los precios. Y sin embargo, al gobierno todas estas cuestiones le importan un pimiento y la élite que forma parte del Ejecutivo y de todo ese mundo que rodea al poder político asociado al gobierno, pues ignora la realidad, da patada hacia adelante y pues trabaja con base en el insulto. En el fondo, esa es la realidad, ¿no? La política ahora es cada día un ejercicio más banal, emocional y menos racional, ¿no? Y aquellos que pues nos preocupamos efectivamente de fotografiar la realidad, de intentar extraer datos de calidad y analizar esos datos de calidad, pues somos considerados como enemigos, ¿no?, del proyecto social, ¿no? Y al final ese denominado proyecto social en realidad es un proyecto terriblemente antisocial, porque, en definitiva, no favorece que las personas, que el español promedio, pueda construir su vida en libertad y como quiera. Es necesario, lo comentábamos en la última conversación, apostar por la sociedad y no por el Estado. Es necesario devolverle el dinero a la sociedad, porque vivimos en un infierno fiscal, esa es la realidad, en un infierno regulatorio, esa es la realidad, y esas son 2 cuestiones
que están contribuyendo al empobrecimiento generalizado de la población española y al estancamiento económico de nuestro país. Es terrible y es la realidad de lo que nos rodea. Sin embargo, como bien dices, pues aquellos que nos dedicamos a tratar de denunciar, pero no por denunciar, sino porque lo que necesitamos es hacer la foto real de lo que sucede para tratar de buscarle soluciones. Entre otras cosas porque el presidente del gobierno no quiere propietarios ricos e inquilinos pobres, quiere que todos sean pobres. El señor presidente del gobierno quiere más transporte público y menos Lamborghinis. Y sin embargo, otros lo que queremos es que haya cada vez más gente que pueda disponer de más recursos, que la clase media sea una clase media que entre dentro de lo que hoy se consideran ricos, que son los que ganan más de 30 40 mil euros al año, ya te empiezan a considerar rico, pues eso es una anomalía que en España no debe funcionar. Entonces, aquellos que estamos empujando para que la prosperidad llegue cada vez a más gente, para que cada vez disfrutemos de más espacios de libertad y para que sea la libertad la que le permita las relaciones sociales entre los españoles y no que desde el gobierno nos digan qué podemos hacer y qué no, qué puedes hacer con tu piso y qué no, qué puedes hacer con tu propiedad y qué no, a qué horas tienes que ir a tal sitio, que es que ya se meten en unos aspectos de nuestra vida que son cada vez, nos van restando cada vez más espacios de libertad y esto es lo que no puede ser. Bueno, pues esperemos que de momento nos sigan dejando denunciarlo, al menos desde este rincón que siempre tiene ánimo de lucro, desde Radio Libertad Digital y siempre con ayuda de nuestro amigo el profesor Eduardo Fernández Luña. Edu, muchísimas gracias. Un gran abrazo, hombre, para ambos y feliz día. Igualmente.